Nos referimos cuando hablamos del mal? Bueno, hay varios tipos de males que afectan a la sociedad y que nos afectan a nosotros mismos como personas, como seres humanos, bautizados y no bautizados. El mal siempre puede perjudicar a todo tipo de personas, no importa si la persona sea creyente, no creyente, pero el mal siempre está al acecho. Por ejemplo, observamos que hoy hay tantos males por los cuales está padeciendo la humanidad. Pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar, confrontar o evadir este tipo de males? ¿Cuáles son los males que más están provocando agonía en la sociedad? Bueno, el número uno es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Ese es el primer mal que hay que vencer. ¿Y cómo podemos nosotros vencer esa ausencia de Dios? ¿Cómo podemos vencer ese mal? ¿Cuál es esa epidemia que nos está deteriorando a tantas personas, que nos está llevando a un estado depresivo, a un estado ansioso, a un estado agónico, a un estado desesperante? ¿Cómo nosotros podemos confrontar estas situaciones? ¿Cómo yo puedo vencer el mal? El primer punto es: el mal no se vence con otro mal. El mal siempre se va a vencer a través del bien, hacer lo que es bueno, hacer lo que es justo y juicioso ante los ojos del Señor. Y sabemos que todos nosotros estamos padeciendo algún mal, sea en la familia, sea en el hogar, sea en el lugar de trabajo, sea en nuestra propia persona, en la parte humana. Pero ¿cuál es el mal que más me está afectando? ¿Cómo puedo superarlo? ¿Cómo puedo confrontarlo? Pero el Señor nos va a dar a nosotros la directriz de cómo vencer el mal. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos da una catequesis sobre cómo vencer el mal. Recordar, cuando especifico la palabra el mal, estoy hablando de todo lo opuesto al bien. Todo aquello que no proviene de la voluntad divina y que no proviene de Dios. Uno de los personajes bíblicos que nos enseña cómo poder confrontar el mal, o los ataques, o las tentaciones, o superar las adversidades y las pruebas, es el libro de Job en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Satanás tienta a Job, le quita todo, lo lleva a un estado de enfermedad, y Job puede ser la prefiguración de la persona de Cristo. Así como Job fue tentado, así también Jesús fue tentado, y ambos vencieron el mal a fuerza del bien. Yo puedo vencer el mal humanamente en mis propias posibilidades, no. El mal no lo podemos vencer en lo humano, porque humanamente somos personas muy precarios del Espíritu Santo. Y solamente cuando estamos abastecidos de la presencia del Espíritu Santo, tendremos la capacidad de poder discernir o distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso en 1 de Juan 4:1, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, examinen los espíritus para saber de dónde proviene el bien y de dónde proviene el mal. El Evangelio de hoy hace un énfasis sobre la persona de Jesucristo, y nos dice la palabra de Dios. Este Evangelio está tomado del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 19. Les voy a leer. Jesús volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se puso de pie a leer las Escrituras.
Le pidieron leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga, se sentó y todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús le respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Palabra del Señor. Esto es muy importante, amadísimos hermanos. Sé que el mensaje directamente va proyectado a la juventud, pero por eso el Señor me inspiró a través de la oración, de la meditación, de la reflexión, mientras contemplaba cuando ahorita estaba presente en la hora santa. Pues antes de terminar la hora santa me vino esa meditación, esa reflexión de cómo el joven puede vencer el mal. Bueno, muchas veces nosotros nos vemos puesto a la deriva como adolescentes o como hijos o como padres, nos sentimos a la deriva. Cuando nos vemos afectados tras la situación de un hijo que está envuelto en el vicio, sea de alcohol, sea de drogadicción, sea en la práctica de alguna secta satánica, como esto ya es normal, esto es algo que ya lo vemos como la moda, lo que está a la moda pues no incomoda, pero ¿cómo podemos nosotros poder vencer, poder superar, poder salir airosos, victoriosos, vencedores cuando nos sentimos afectados por el mal? ¿Qué tipo de mal? Puede ser aquel mal que nos aqueja espiritual o emocionalmente cuando nos sentimos presos de nuestros propios pensamientos. No sé, Normita, tú que me estás escuchando y los hermanos que están al alcance de las ondas radiales, a veces nos sentimos bajo esta opresión en lo personal. Nos sentimos manipulados por los pensamientos, por los sentimientos, por las emociones, y pensamos: ¿por qué no puedo dejar de pensar en quitarme la vida? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en tantas cosas negativas? ¿Por qué nunca puedo superar este pensamiento que me hostiga? Me siento manipulada, manipulado. Alguna voz me habla en el interior, dentro de mí, y esa voz me dice: ¿qué haces viva? ¿Qué haces vivo? Quítate la vida, quítate en este momento. Pero yo creo que nosotros debemos de comprender que cuando el Señor nos permite a cada uno de nosotros poder confrontar ese tipo de situación, podernos sentirnos bajo esa opresión emocional, recordar lo que dice el Evangelio de hoy, Norma. Hoy el Evangelio nos dice que Jesús vino a dar libertad a los oprimidos. Y en la palabra de Dios podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia que nos hablan a nosotros de personas que se sintieron afectados por el mal. Uno de los ejemplos que quiero poner para continuar con esta programación es aquel padre que se siente pues ya sin fuerzas, sin ganas, ya no hay nada que hacer, ya me doy por vencido, y alguien llegó y le habló, le inspiró confianza, le dijo:
Hay un hombre que lo escuché en el templo, en la sinagoga, anunciar que él vino a libertar a los oprimidos, a libertar a los cautivos. Lo escuché predicar en el monte, lo escuché hablar, lo escuché decir cuando envió a 12 hombres que estaban con él y les digo, miren que les doy poder, miren que les doy autoridad para vencer toda clase de demonio. Hay un hombre que puede ayudarte a ver la liberación de tu hijo. Este padre nos lo presenta el evangelista San Marcos en su capítulo 9. San Marcos en el capítulo 9, versículo 14 en adelante. También lo podemos leer en el capítulo 17, versículo 14 al 21 de Mateo. Y también nos los muestra un poco más breve el evangelista San Lucas en el capítulo 9, versículo 37 al 43. Pero Marcos lo explica un poco más detallado. Cómo este padre va a los apóstoles. Y aquí viene un punto muy específico en lo que quiero resaltar en este tema sobre cómo podemos vencer el mal. El error que cometemos muchas veces nosotros es que nos aferramos al hombre y no a Dios. ¿Cómo aferrarnos al hombre cuando seguimos a una persona? O sea, no quiero hablar ni que se sienta que estoy hablando mal de las personas que son utilizadas con gran poder por la fuerza del Espíritu Santo, sea un predicador, sea un sacerdote, sea una religiosa, sea un accionar, el manifestar de Dios en la persona que Él está usando, porque esa persona es un recipiente, esa persona es un instrumento muy utilizado por el Señor. Creo que nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros frecuentamos alguna predicación de algún hermano, de algún sacerdote, de algún laico, no estamos siguiendo a la persona, sino estamos buscando esa unción que se está manifestando en la persona. Estaba al regresar de Estados Unidos, estuve en un congreso en la ciudad. Eso ha ido decayendo, ya no ha recobrado fuerzas, porque a través de la predicación le hemos enseñado al ser humano que el mal se vence a través del bien y que no se puede salir de un mal buscando el propio mal. Y me llevaron a un joven, dos jóvenes, uno de 21 años que estaba 5 años encerrado en Estados Unidos, se lo trajo a la familia. Este muchacho quedó así como atormentado en un estado esquizofrénico y pues lo trajeron de Estados Unidos porque allá ya no toleraban los padres. Y también otro joven de 17 años, de la noche a la mañana, cayó en un estado depresivo y la familia pensaba que estaba bajo algún mal, la familia pensaba que estaba bajo alguna opresión demoníaca y sí estaba bajo una opresión. ¿Por qué? Porque se agredía, se lastimaba, se golpeaba y lo tenían a los dos encerrados, aislados. Ninguno de los dos hablaban, quedaron, enmudecieron. El enemigo le quitó el habla y también pues estaban apestosos y los llevaron a los dos. Y miren qué curiosidad, el día sábado me mencionan de estas personas que no podían salir, que no se dejaban ayudar, y le dije a las familias de cada uno, vamos a orar en esta noche para que Dios le conceda a ellos la gracia de poder aceptar salir. Y bendito y alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, que escuchó nuestras oraciones y nuestra intercesión. Y al otro día los dos llegaron, ambos estaban en distintos lugares, pero en el mismo congreso. Tengo video donde está grabado cuando le pido al padre Luis Lagunes que se acercara a ellos apoyándome con el Santísimo para pedir la liberación. Recordar lo que dice el Evangelio de hoy. Jesús dijo que Él vino a libertar a los oprimidos y le suplicamos por medio de la intercesión de María, porque nosotros, aunque Jesús en Eucaristía estaba ahí presente, invocamos la presencia de María, invocamos la intercesión de María, porque el demonio le tiene miedo a la Santísima Virgen. El demonio
huye de la presencia de la Virgen María, porque ella recibió la autoridad, la supremacía de Dios se manifestó en ella cuando Dios en el Génesis le dio la potestad de vencer el mal. A través de María podemos vencer el mal, a través de su intercesión. Toda persona que, al igual que un servidor, es devoto a la Virgen María, es persona de rosario diario, esa persona tendrá la potestad y la capacidad de vencer el mal a través de la intercesión de la Virgen María, siempre y cuando con la ayuda de Dios, porque María sin Dios no puede hacer nada. Y bendito sea el Señor, estos dos jóvenes, con un toque de gracia, con un toque de misericordia, el Señor Jesús, ambos al mismo instante los liberó. Aquellos dos jóvenes se fueron completamente liberados. Tuvimos la gracia de ver cómo ellos ambos pasaron a la fila a confesarse. Ese día domingo recibieron el cuerpo de Cristo y la opresión, el mal que había en ellos, no tuvieron la familia que consultar al curandero, al chamán o al espiritista o recurrir al curanderismo, sino que acudieron al que todo lo puede. Jesús mismo, que prometió que Él vino a liberar a los oprimidos, y por eso hoy yo quisiera invitarle a tomar en cuenta de qué manera podemos vencer el mal. Jesús muestra su gran amor, su gran poder. Hay tres herramientas muy importantes para poder vencer el mal. El primero es someternos a la palabra del Señor. Someter el mal a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es infalible, la palabra es irrevocable, la palabra se cumple. Dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo aquello que están al alcance de las ondas radiales, del sembrador de Esdras, el demonio puede lastimar o agredir a una persona, sea tanto creyente, no creyente, y sea también una persona muy consagrada a Dios. Hay que reconocer que los que más estamos expuestos a los sufragios del mal somos los que estamos más acercados a Dios, los que estamos más consagrados al Señor. ¿Por qué? Porque el demonio no va a atormentar lo que es pertenencia de Él. Pues en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, Jesús le muestra a un padre que está ya deshecho, que ya no haya nada que hacer, ver a su hijo desde muy pequeño, herido, lastimado, agredido, abofeteado por el demonio. Entonces este padre toma la decisión más correcta, y la decisión que él toma es buscar ayuda en la persona de Jesucristo. El primer efecto para vencer el mal es creer en la palabra del Señor. El segundo efecto es acercarnos a la persona de Jesucristo. Y el tercer y último efecto es vivir confiado en Dios. Tener la certeza, la seguridad, la confianza de que el sublime, el todopoderoso, el Dios glorioso, el Dios eterno, el Dios omnipresente, actuará cuando nosotros ponemos en su Hijo toda nuestra confianza. Me gustaría hacer la pregunta a través de los hermanos que nos escuchan, a través de la radio: ¿cuál es el mal que está confrontando en este momento? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has intentado poder vencer el mal? ¿Cómo has querido salir de esa situación y sientes que cada vez que lo intenta te sumerge más? Cada vez que lo intenta, pues las cosas se complican más, pues no lo estamos haciendo con la dirección de la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos apoyándonos y respaldándonos en la palabra del Señor, toda esta palabra se irá cumpliendo cada vez que nosotros proclamamos o confesamos la palabra de Dios. Estamos golpeando al enemigo. Otro ejemplo para terminar, quisiera ir en estos últimos 4 minutos, quisiera ir a la carta al Evangelio de San Lucas, perdón. Esta enseñanza que nos da Jesucristo
para todos ustedes que nos escuchan, quisiera que tomaran esta palabra, esta escritura y la reflexionaran, la meditaran, la leyeran constantemente para que de esa misma manera esta palabra se pueda producir y se pueda hacer vida en cada uno de nosotros. Está tomado del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, versículo 27 al 36. Habla sobre el amor a los enemigos. El amor es la herramienta más poderosa que nos ha dado Dios. A través del amor tenemos tantas puertas que se nos abren a través de lo que hacemos, movido por el amor de Dios. Leemos este evangelio para luego pasar con mi hermana Norma. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra, y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Eso es lo que a oigo. cualquiera que te pida algo, dáselo, y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene esto de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado a los que le prestan, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien, y dar prestado sin esperar recibir nada a cambio. Así será grande su recompensa. Ustedes serán hijos del Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos.